¿Cómo están? Una vez más el programa de interés público con ustedes. Es un programa que produce la Agencia Andina de Noticias y esta vez vamos a tratar un tema que creo que de verdad es más que original. Claro, puede asustar un poco el nombre, ¿no? ¿Qué le falta al Perú para ser una potencia en la región? ¡Wow! No es un tema para expertos solamente, es para todos nosotros, para todos aquellos que queremos ver a nuestro país distinto. En esta oportunidad va a estar acompañándonos en la conducción William Ríos. Él es el editor de la página de economía del diario El Peruano. Y él les puede contar un poco por qué hemos elegido este tema. Willy, ¿cómo estás? Susana, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo. Buenos días, amigos. Bueno, este tema es interesantísimo para ustedes, amigos. La economía, en realidad, de repente muchos no saben, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo vamos en la economía internacional. Los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, están esperando que haya una desaceleración de la actividad productiva. Alrededor de 2.5 a 2.8 se espera que crezca la economía. En este contexto también hay una reducción del empleo, reducción de la demanda, y China todavía no termina de decidir si va a crecer 7-8%, y Estados Unidos también tiene problemas. En ese contexto, el Perú tiene buenos indicadores. Este año va a crecer entre 5 y 5.7%. El empleo también está creciendo. Hay algunos indicadores como el Doing Business, que nos han calificado como el segundo país con un mejor entorno para los negocios. Entonces, en ese contexto, queríamos conocer qué le falta al Perú para llegar a ser líder potencia en el... Los indicadores son, los números siempre por lo menos marcan una ruta que seguir. No nos dicen el deber ser, porque detrás del deber ser están las personas que construyen su historia, sus experiencias. ¿En qué le falta al Perú para ser una potencia? Entonces lo aterrizamos, gracias a Dios, porque es un poco fuerte la palabra potencia. ¿Cómo hacemos para que nuestro país sea líder económico en la región? Tenemos invitados de primera, como siempre, en el programa de interés público. Nos acompañan Melvin Escudero. Melvin Escudero es presidente del Dorado Investments. Mi inglés no es tan perfecto. Que es una empresa de asesoría de inversiones. También nos acompaña Guillermo Runciman. Él es economista, es profesor de la Universidad Pacífico, experto en finanzas. Y la verdad que maneja también el tema de finanzas públicas, lo conocemos también acá en nuestra casa de periodística. Y tenemos también otro invitado al cual conozco por primera vez, que es el señor Rodrigo Larraín. Él es chileno, tiene alma de peruano también, es profesor universitario de la Universidad de Tarapacá, invitado como profesor también en la Escuela de Estudios Económicos de Negocios, Von Neumann, acá de Lima. Él es ingeniero civil industrial y tiene doctorado en economía e ingeniería industrial. Al momento de la presentación, de conocernos, les dije, ¿sabes qué? Hay que aterrizar este tema para que no sea solamente un asunto de analistas, de expertos o de autoridades públicas. Entonces, quería preguntarles, si me los permiten ustedes, para que se sienta involucrado el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie que toma su micro, su combi, que sale corriendo a pagar su impuesto, etcétera. ¿Qué tiene que hacer desde su vida cotidiana para que nuestro país sea este líder económico que queremos que sea en la región? ¿Qué dice usted, Melvin? Yo vería el futuro, digamos, en dos espacios de tiempo, ¿no? Un poco lo que está pasando en la coyuntura, el corto plazo, y lo que es el largo plazo, pensando de acá a 10, 20, 30 años en el futuro. Entonces, hoy en día a nivel global estamos en un contexto de economías que basan su crecimiento en nuevas tecnologías, en nuevos espacios de comercio a nivel global. La integración financiera, la integración comercial son, digamos, nuevos escenarios que uno no puede interpolar hacia el pasado. Es decir, no es el mismo tipo de crecimiento que hubo en los años anteriores, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el mercado financiero mundial está muy a la expectativa de las nuevas acciones de Twitter que se están cotizando en la bolsa de Nueva York, ¿no?
Hace 10 años ni siquiera existía esa compañía y hoy día seguramente va a ser una de las compañías con mayor capitalización de las nuevas que están lanzando en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué tiene que entender el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie de lo que usted está diciendo? Que para poder tener un país líder en esta nueva sociedad, en realidad uno tiene que ser líder en las nuevas tecnologías y en los nuevos sectores que se están poniendo, digamos, en la palestra. Y para estar participando en estos sectores, uno tiene que tener, primero, el entendimiento de estas tendencias y segundo, el conocimiento y la educación en estas tecnologías. Es decir, estamos en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces acá no se trata simplemente de producir nuevos graduados de secundaria, nuevos graduados de universidades, ¿no? Lo que se trata es de que estos estén graduados y preparados con aquellas competencias que el nuevo mundo global de hoy en día exige, ¿no? Por ejemplo, no tengo yo ningún comentario, digamos, en contra de las tecnologías tradicionales. Me refiero, por ejemplo, a los restaurantes, al turismo, a las zapaterías, a las bodegas, a las tiendas de bazar, a los supermercados. Eso va a crecer porque tenemos clase media. Pero si queremos ser como país un líder, una potencia en la región, tenemos que pensar que tenemos que ser potencia en los nuevos sectores que a nivel global están liderando el crecimiento a futuro. Jóvenes, atentos con lo que está diciendo el señor Melvin. Y Guillermo, cuénteme usted, ¿qué piensa que tiene que hacer la mujer, el hombre de a pie, joven, adulto? Sí, yo estoy de acuerdo con Melvin como tendencia. Sin embargo, hay condiciones previas que implican justamente lo que las personas de pie tienen que hacer. En el Perú tenemos niveles de desnutrición muy altos todavía. La desnutrición es un problema central debido a que es a través de la nutrición que se forma la capacidad neuronal y física de las personas para hacer cualquier tipo de trabajo, incluso para el desarrollo de las tecnologías. Entonces, una preocupación que tiene que tener cada persona en el Perú, por un lado, es eso, ¿no? Cultivar y preocuparse no solo la persona, sino que la persona como ciudadano debe tratar de que el Estado concentre sus esfuerzos en la primera tarea, que es para mí la nutrición. Salud o nutrición. Es nutrición. Ajá, es de acuerdo. nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición empieza en la mujer en edad fértil. Hay que estar preparada para que el niño que vayas a traer al mundo sea un niño completo. Un niño completo para mí es un niño que tiene sus neuronas bien formadas y su físico bien formado, de tal modo que él va a ser capaz de ser un ser humano normal, ¿no? Un niño completo. Es a partir de ahí que es mucho más fácil elevar luego los niveles de educación, la salud, pero la salud curativa ya es otra cosa, ¿no? Por la cual hay que estar también en condiciones adecuadas. Todo eso cuesta. La educación, si no la practicas en niños bien nutridos, es gastar pólvora en gallinazos. Bueno, la inversión social ahorita está orientada en ese sentido, ¿no? Y de manera intersectorial, tanto salud como educación están justamente viendo que la salud de los menores de 3 años y de las mamás que están gestando mejore. Te lo digo porque justamente si habláramos hace 3, 4 años atrás, nadie hablaba de la primera prioridad, nutrición. Te hablaban de educación, te hablaban de salud en general, construir edificios para curar a la gente, que no es el tema es salud preventiva, y salud preventiva es tener a las personas en condiciones de vida normales. Interesante. Además es una tendencia mundial, ¿no? Así La salud es. preventiva. Exacto. Así ¿no? es, pero perdón, sí. Ese es el primer punto. Por supuesto que todo lo demás viene enseguida y viene más fácil, ¿no? Hay que facilitar el camino para desarrollar lo que Melvin está planteando, ¿no? Sí, bien interesante porque se concatena de alguna manera, ¿no? Ojo, nos preparamos condiciones profesionales, laborales para esta nueva sociedad, pero hay que ver asuntos anteriores, asuntos sociales y de salud, que por ejemplo dice usted concretamente son los de nutrición. Pero permítame, Guillermo, vamos con Rodrigo. Solo una pequeña cosa. Yo lo que quiero, personalmente, como hombre de a pie también, ¿no? Es que mis nietos, porque ya tengo 64 años, ¿no? Que mis nietos estén en condiciones de poder de poder hablar, de poder comunicarse de igual a igual con cualquier peruano.
Para eso se necesita que todos los niños estén en condiciones de igualdad en el punto de partida que es esto de la nutrición. Interesante, para verlo en la otra rueda de preguntas. Y usted, Rodrigo, cuénteme, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿qué sugiere? ¿Qué es lo que hay que interesarle, le tiene que interesar al ciudadano común y corriente? Bueno, Susana, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación. O sea, como extranjero es para mí un honor poder participar en un tema que es tan importante para el país que los últimos 3 años me ha recibido tan generosamente acá. Entrando en lo que tú señalas, yo quiero primero, como buen académico, entender lo que es el concepto de liderazgo. ¿Ya? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que el liderazgo es un proceso, no es una condición que se va a dar de la noche a la mañana, ni se va a dar en el corto plazo. Ahora, si nosotros analizamos históricamente lo que es el Perú, Perú siempre ha sido invitado a liderar la región. Por algo fue el virreinato, ¿no es cierto? Entonces es una condición que está aquí y que el peruano y todos los que se integran a la sociedad peruana tienen que hacer un aporte en ese sentido. Bueno, lo que nosotros o lo que uno busca en el liderazgo es tener algún reconocimiento de sus pares, algún reconocimiento en este caso de la región. Y para mí, en lo que me ha tocado vivir, en lo que me ha tocado conocer en distintos países, más que una receta es una vivencia, es tener 2 factores fundamentales en un país. Primero, tener una visión de país, tener un proyecto de país, ¿ya? Sin un proyecto de país, difícilmente uno podría pretender algún tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar a temas que van a obedecer a los líderes de turno. A coyunturas. A coyunturas. A momentos. Entonces nosotros necesitamos formalizar un proyecto de país y tener una convergencia de todos los actores en los temas importantes. Y los temas importantes tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la calidad de vida del peruano, con la tecnología. Bueno, es que eso se va sumando, pero en el fondo es crear una sociedad más justa, una sociedad con oportunidades. Paralelamente a eso, o junto con eso, es muy importante hacer que las instituciones funcionen. Ya, pero yo quiero aterrizar la pregunta inicial. O sea, ¿qué cree usted que el ciudadano, la persona común y corriente, tiene que entender de este liderazgo que también aspira de su país? Lo que pasa es que si tú no tienes esas condiciones, la gente puede entender cualquier cosa. ¿Por liderazgo? Claro. Y puede hacer cualquier cosa. O sea, tú tienes que tener algún trazado, algún esquema que te determine un marco de acción, ¿ya? Y ese marco de acción tiene que estar dado dentro de los talentos y las capacidades que ofrece en este caso en el Perú. De acuerdo. ¿Ya? Y el ciudadano se expresa, y el ciudadano se expresa cuando escoge a sus líderes. Y sus líderes obedecen a llevar adelante ese programa, ese compromiso país, y ese compromiso país, cuando uno ejerce su derecho democrático, lo expresa, ¿ya? Y ahí elige sus líderes, y en ese momento el ciudadano se va empoderando, ¿ya? Pero el ciudadano quiere algo, el ciudadano sabe lo que quiere, el ciudadano cuando protesta es porque necesita algo. Entonces esa voz hay que escucharla y hay que plasmarla en estos programas y hacer un desarrollo. O sea, dicho de otra manera, que el ciudadano exprese más públicamente sus deseos y sus aspiraciones para que el Estado, sus autoridades, las recojan. ¿Eso me está Mira, diciendo? cuando yo hablo, o sea, a mí no me gusta hablar del Estado, a mí me gusta hablar del país. De acuerdo. ¿Ya? O sea, el país tiene que tener una identidad y tiene que tener algo. Y la situación de los gobiernos obedecen a la voluntad de este país, ¿ya? Pero el país quiere algo y eso lo expresa, ¿ya? Al expresarlo, tiene que expresarlo también responsablemente, porque aquí no se trata de tener situaciones o sueños que no obedecen a una realidad. De acuerdo. Entonces, lo sigo. Entonces, desde una visión de país, a ver, Wilito, para seguir la ronda. Entonces, desde una visión del país que me imagino que ustedes coinciden que es necesario tener, para que este Perú sea líder, más o menos, y compartamos esa visión de liderazgo que queremos que tenga, el país tiene que desarrollar más unos sectores que otros, más un sector educación, salud, que un sector energía y minas o relaciones exteriores, por ejemplo. Melvin, ¿qué dice usted? Un país es el conjunto de personas que lo habitan y que comparten valores, que comparten la historia y comparten promesas juntos, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo con el tema de tener una visión compartida,
porque eso nos da identidad, una identidad de país. Pero somos personas finalmente, y lo que hoy en día determina el éxito de un país es el capital humano. Y el capital humano empieza con la salud, la nutrición, pero continúa con el nivel de educación, pero también continúa con la aspiración de la población a qué tipo de trabajos quiere, qué estándar de vida necesita, ¿no? Hay sociedades donde el consumismo, por ejemplo, es la meta. Hay otras sociedades donde el ahorro es la meta. Entonces, ¿qué tipo de ideales, valores tiene una sociedad? Finalmente determinan su éxito. Tener claridad respecto a los objetivos es fundamental. Y esto es una misión, digamos, que debe compartir el Estado con el sector privado. Porque, ¿cómo se instrumentaliza? Fundamentalmente por la estabilidad institucional, ¿no? Cuando hay estabilidad institucional, las instituciones, el Estado, el Poder Judicial, el Congreso, la democracia, si funcionan, están dando, digamos, todos los elementos para que el capital humano, con la confianza, con la credibilidad, se involucre. Hoy día tenemos una realidad relativamente compleja en este aspecto. Por un lado, hay un crecimiento económico innegable, eso se ha observado en todos los estratos sociales, pero por otro lado hay una falta de institucionalidad alarmante, ¿no? A diferencia de otros... que a diferencia de hace 20 años es distinto, claro, el estado de hoy del país, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, que ve la política en el Perú con mucho miedo, ¿no? Porque uno ve la historia hacia atrás y realmente es un lugar para personas, pues, que tienen un estilo de vida muy particular, que mucha gente, probablemente en el sector privado, prefiere tranquilidad y estabilidad. Sin embargo, en las sociedades más avanzadas, la política es parte del juego democrático, es parte del día a día de la persona, ¿no? Países como Suiza, por ejemplo, o Noruega, o Singapur, ¿no? Tienen una cultura de contribución ciudadana permanente. Entonces, tienen mecanismos incluso para entender y para planificar socialmente. Nueva Zelanda es otro país que más o menos sigue estas reglas, ¿no? Claro, interesante. Perdón, Sí. pero en ese contexto, en que todos debemos participar y hacer un núcleo para ir un solo norte, yo creo que también las regiones también deben tener parte en este desarrollo, en este impulso económico. Tenemos regiones que tienen dinero en los bancos y no hay un desarrollo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, Cajamarca, tiene millones, pero no es potencia en infraestructura, en salud, en educación. Entonces yo creo que no es una sola tarea del gobierno central solamente, sino las demás instituciones que deberían apoyar en eso. Adicionalmente, no sé si ustedes comparten mi opinión, hay cosas que ya han empezado a cambiar, porque el crecimiento se está distribuyendo, de repente no a la velocidad que todos quisiéramos, porque hay inclusión, y esa inclusión se nota en el crecimiento de la clase media también. No sé, señor Rússimo, ¿qué opina? Bueno, sí, es justamente... Lo que pasa es que la conversación es saludable porque va enriqueciendo el Visiones. conjunto de la visión, ¿no? El conjunto de nosotros, ¿no? Efectivamente, como decía Rodrigo Larraín, a veces es preferible hablar del país en vez que del Estado. Sin embargo, siempre aterrizamos hablando del Estado, porque al final, ¿qué cosa es eso? El país somos todas las personas que estamos acá, pero cuando nos organizamos, formamos una constitución, formamos una organización, esa organización se llama el Estado. Lo que sucede en el Perú es que no hay conciencia ciudadana. ¿Qué significa conciencia ciudadana? Para mí, lanzo la siguiente hipótesis, que es uno de los trabajos que estamos desarrollando como investigación en la universidad, es que el Estado es en buena cuenta una empresa privada porque tú y yo somos privados. Y cada uno de nosotros hace aporte de capital a esa empresa privada cada vez que pagas tus tributos. Y si tú no pagas tus tributos, entonces tú le estás faltando el respeto a tu propia empresa. Exacto. ¿No? Y eso de allí, en el Perú, hay que trabajarlo. ¿Por qué no hay conciencia de pagar tributos en el Perú como debería ser? Primero, porque la gente aporta capital cuando uno siente que la empresa tuya vale la pena. ¿Qué significa valer la pena? Es el principio del costo-beneficio. Claro, claro. El Estado
qué tanto lo que yo pago me da un beneficio, no necesariamente un beneficio económico, dinerario, ¿no? Con fin de lucro, es un beneficio de servicios. Esta visión incluso es un tema interesante a discutir a nivel internacional, porque en Europa hoy, por ejemplo, la idea del Estado es que el Estado tiene clientes y los ciudadanos son los clientes. Y eso no es completo, porque a la vez tú eres cliente, pero a la vez eres dueño. O sea, eres a la vez oferta y demanda sintetizado en una organización. Perdón, y además eres proveedor. Pero, Exacto. Y además eres proveedor porque si tienes el conocimiento y la capacidad, tú tienes que hacer un aporte. Exacto. Y de eso vives, en un mundo que se basa en la economía, de eso vive. Exacto. Claro, Entonces pero es un paquete completo, no es una cosa... O sea, esos son roles que hay que tener claro y todos de una u otra forma participamos en todo eso. claro, ahora cuando Guillermo dice, lo que pasa es que en el Perú no hay conciencia ciudadana, a mí un poco como que se me paran los pelitos, porque yo digo, me parece un poco a veces una afirmación dolorosa, ¿no? Porque creo que sí hemos cambiado en los últimos 20 años. No, de que O sea, hemos en los cambiado, últimos 20 años indudablemente. hemos cambiado, no somos los peruanos y las peruanas de antes. Por supuesto. Ya salimos, decimos, no, yo tengo un compromiso con mi país, o le exijo a la autoridad que elegí, comprométete conmigo. Pero ¿no? mira, hay una relación que no había hace 20 años atrás. Pero a Sin veces embargo, elige parlamentarios que no son muy saludables como representantes nuestros. Ya. ¿En qué consiste tu actitud ciudadana? Primero, en saber qué es lo que tú quieres. Empoderarte, como decíamos. ¿Qué cosa es lo que tú quieres? Eso significa, empoderarte significa politizarte en el buen sentido de la palabra. Que tú tengas conciencia de qué se necesita, de tal modo que cuando elijas un representante tú le digas qué tiene que hacer ese representante y no que tú renuncies a la responsabilidad y le dejes el encargo a alguien que luego malinterpreta o utiliza la función que le has dado. Pero es bien interesante en su provecho. porque el crecimiento entonces es de dos lados, ¿no? Por supuesto. De quienes Es 2.0. dirigen, influyen, deciden, y de quienes les otorgamos a ellos dirigir, conducir y hacer cosas. ¿No? Estamos más o menos. En esa línea... Por eso hablo de país. Claro. Exacto. Por eso yo hablo de país. Entonces no hay que hablar de qué sectores Eso prioriza el Estado, esa sino es qué la- líneas intersectoriales, esa es la qué medidas segunda, intersectoriales. esa es la segunda derivada de la ecuación. Claro. Ya, Y es el primero plan. identifica qué es lo que quieres hacer. Es como la empresa requiere un plan estratégico, una visión a 10 años. Exacto. Y después se pone a hacer una serie de situaciones que ya obedecen a un contexto más operativo. Y el país no está ausente a eso, tiene que tener un proyecto, Exacto. ya, y de ahí tiene que funcionar las instituciones. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a sumar a ese proyecto. Ellos empiezan a sumar. Ya está la responsabilidad de las instituciones y está la responsabilidad del ciudadano, ¿ya? Porque el ciudadano, como bien dice aquí mi colega, elige, ¿ya? Pero tiene que elegir conscientemente y después no ande quejándose de lo que está pasando, sino él también tiene una oportunidad de expresarse y tiene que utilizarla conscientemente. Entonces, ¿qué acciones concretas, qué políticas concretas son las que hay que impulsar desde la ciudadanía, desde quienes dirigen el país? Concretas. Mira, yo creo... O mejorarlas, porque ya pues, Sí. en 20 años han hecho cosas que estamos viendo sus Sí, resultados. pero hay una cosa que en la realidad nos hemos negado y que nos negamos por razones de tipo ideológicas posiblemente, ¿no? En el año 90, que se dio un cambio muy importante en el Perú, que nos asimilamos al planteamiento del consenso de Washington, fuimos más papistas que el Papa. Tan es así que eliminamos, por no parecernos a la ex Unión Soviética, eliminamos el Instituto Nacional de Planificación, que no te digo que era una maravilla de institución, No, de acuerdo, pero existe ese plan que ahora. necesitaba planificar. Porque ¿qué significa planificar? Planificar significa, para comenzar, ver más allá de tus narices, porque si no te estrellas. Pero Y si existe lo ese hace plan. una persona, si lo hace una persona, con más razón la tiene que hacer una empresa, con más razón la tiene que hacer un país. Ahora, dices que existe ese plan, pero en la práctica no tiene la función que el INP de aquella época tenía. El INP tenía al jefe del INP sentado en el Consejo de Ministros y chequeaba que las cosas que se hacían, el endeudamiento público incluso, se hacía de acuerdo a un plan nacional de desarrollo de largo plazo. De tal modo que no te metías en proyectos de inversión en función a qué le parece a una persona u otra, sino qué le parecía al país de acuerdo a una idea técnica, a un plan de desarrollo y una visión de largo plazo.
¿no? Donde habían prioridades, ¿no? Y eso en Chile, no me lo negarás, no dejaron de tenerlo, por más que también se hayan asimilado a la línea del consenso de Washington, ¿no? Perfecto. Pero si bien es cierto que, bueno, primero tenemos que definir hacia dónde vamos y después definir las variables que van a motivar, nos van a conducir a ese fin, pero también tenemos que determinar cuáles son nuestro valor agregado, qué es lo que tenemos para poder enfrentar ese reto. Y en ese contexto, ¿qué cosa tenemos para enfrentar, para ir en ese camino? Hay un tema bien importante. Yo creo que la planificación es fundamental. Tiene que haber objetivos país, de todas maneras. Cuando uno realiza las experiencias exitosas en varios países que no necesariamente son las grandes potencias, hablaba de Nueva Zelanda, por ejemplo, o hablaba de Suiza, son países que tienen claro lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, ¿no? Y si uno los usa de modelo, uno que como que se puede acomodar en una economía abierta como Perú, ¿no? Hoy en día hay ciertos cambios a nivel geopolítico y a nivel de tendencias comerciales en el mundo. Y creo yo que la Alianza del Pacífico, que es un proyecto, digamos, intrarregional que involucra a México, Colombia, Perú y Chile, nos va a dar ese norte, ¿no? Chile ha avanzado mucho en los últimos 20 años en estos temas. Y de hecho es la economía en Latinoamérica que más se ha desarrollado en los últimos 20 años. Y está reconocido desde las agencias de rating hasta los hombres de negocios. Además, tienen un premium en términos de rentabilidad porque es más institucional, mucho más seguro. Ese mismo estándar de Chile, a través de la Alianza del Pacífico, se va a establecer en leyes en Congreso, ¿no? Entonces, los congresos de Chile, de Colombia, de Perú y de México, en los próximos años, conforme avance la integración, van a empezar a aprobar leyes que están, digamos, con el mismo estándar para el sector bancario, para el mercado de capitales, para el comercio internacional y para el tema de lo que es personas, ¿no? En el sentido de las leyes laborales. Si logramos en este esfuerzo regional la integración, uno ve quién es el país que más beneficios va a obtener. Y uno ve por qué México, por ejemplo, que ya es un país muy grande, es la mitad de esta nueva unión de la Alianza del Pacífico, le interesa participar activamente acá. Y la respuesta es bien simple. En el caso de México, porque depende mucho de Estados Unidos y necesita diversificarse con los países del sur. En el caso de Chile, porque necesita una diversificación intrarregional. Chile se ha abierto al mundo, pero intrarregionalmente no es tan grande. En el caso de Perú, que es la economía más pequeña en esta unión, y es probablemente, luego de Chile y México, junto con Colombia, en un estadio de desarrollo que aún se tiene que cimentar, que aún se tiene que fortalecer. Entonces, el hecho de colgarse en una macro región que tiene estándares más avanzados, lo beneficia tremendamente, ¿no? En términos del mercado financiero, en términos del mercado de productos, en términos del mercado laboral, Perú es el que más se va a beneficiar de esta nueva Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, por ahí va, no sé tú qué piensas, William, pero era una pregunta también ahí de interés, ¿no? Porque digamos que los países que ha mencionado tienen en común el Océano Pacífico. Correcto. ¿No? Es en esa línea, ¿qué hay que reforzar en esta alianza, en estos países que tienen en común el Océano Pacífico? ¿Y qué tiene que reforzar el Perú para ser este líder económico que queremos que sea de la región? Mira, yo empiezo, más que venir de afuera hacia adentro, yo pienso que hay que preocuparse mucho más en el desarrollo de adentro hacia afuera, por una razón bien simple. Los seres humanos somos seres biológicos. La sociedad es el resultado de un conjunto de seres biológicos. Y la biología sana se construye siempre de adentro hacia afuera. Cuando yo fui concebido por mi mamá, yo fui primero una sola célula en el vientre de mi madre. Claro que en un entorno nutritivo, pero esa célula comenzó a crecer y la fuerza vino de adentro hacia afuera. Los países desarrollados del mundo no se han desarrollado por la inversión extranjera. Inglaterra no creció porque vino la inversión extranjera. ¿Por qué nosotros hemos tendido a eso? Es lógico, aquí vivimos una época de hiperinflación en que el ahorro interno desapareció. Al desaparecer el ahorro interno había incapacidad de inversión interna.
Y entonces, por eso comenzamos a llamar a la inversión extranjera. Pero la hiperinflación ya pasó y deberíamos, justamente a los ciudadanos de pie, que tanto nos preocupa como tema hoy día, nos debe interesar volver a cultivar la educación por el ahorro interno, de tal modo que cada uno se sepa dueño de sí mismo y no tan dependiente de otros. Y es así como nosotros nos vamos a ir construyendo, ¿no? Por eso es tan importante haber empezado por la mujer en edad fértil y todas esas cosas. O sea, simplemente te planteo un acto de coherencia, que necesitamos un plan nacional, que necesitamos una buena relación con los países del exterior, indudablemente. Pero yo creo que no solo con los países que tenemos en la cuenca del Pacífico. Yo creo que debemos estar relacionados todos. Es un mundo global. O sea, planificar para sí, en primer lugar, para luego dar el salto para los otros. Y si es para sí, ¿qué cosa tiene que hacer para sí el Perú? Mira, siguiendo con lo que planteé anteriormente, mencionaste algo de las regiones. Yo creo que ese plan también tiene debe incluir un proceso donde el talento y las capacidades que hay en las regiones las explote de buena forma, ¿ya? Y ese es el lineamiento que tiene que dar el país, y eso los gobiernos de turno tienen que hacer un esfuerzo y mantener esa línea y llegar al desarrollo y finalmente llegar al liderazgo, ¿ya? En nuestro país, yo durante muchos años nací en una ciudad que se llama Puerto Montt. Todos conocen a Puerto Montt por la canción. Me ha tocado cantar 10.000 veces Puerto Montt, soy muy frente al mar, seguro. Frente al mar. Puerto Montt es una zona muy pobre, ¿ya? En realidad, históricamente vivió del desarrollo forestal, ¿ya? Pero en Chile existe un proyecto acuícola que tiene más de 100 años. Y en la región de Puerto Montt se empezó a desarrollar la acuicultura, la crianza del salmón. Hoy día nos peleamos con Noruega el primer lugar, en los últimos 20 años. Ya una industria que mueve 3.500 millones de dólares. ¿Pero qué significó esto? Un siglo de proceso. Significó un plan y que determinó la potencialidad de esa región. Ya igual que en la zona central el vino, y entre la zona central y sur tenemos la parte forestal. Y volviendo al tema del salmón, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos la universidad. Hoy día nosotros patentamos la vacuna de varios virus que afectan al ciclo productivo del salmón. Ya son patentes que la vendemos al primer mundo. Y eso, universidades como la Universidad Austral de Chile, que está en Valdivia, empezó a desarrollar todo eso. ¿No? Patentes, pero eso viene, vuelvo a insistir, de un proyecto, de una visión. No es una cosa que se creó en algún momento, ni vuelvo al concepto de algo coyuntural. Eso es un desafío, y eso demuestra la cantidad de cosas que el Perú tiene que hacer. Investigación. Y eso a todo nivel, o sea, desde la mano de obra calificada, por muy simple que sea, pero que sea calificada, ¿ya? Hasta las universidades en un proceso de investigación, que también uno mira ciertos indicadores y en la región realmente estamos muy atrasados. De hecho, hace 2 días atrás aparece el ranking de las universidades en Latinoamérica y es penoso, o sea, nuestras primeras universidades están en el lugar 300, ¿ya? Las nuestras de la región. De la región, o sea, la más importante es la Universidad de Sao Paulo, después la segunda es la Universidad Católica de Chile, y de ahí para abajo nos perdemos universidades que no figuran. Singapur, Malasia, yo fui exfuncionario de Sony Corporation, me tocó vivir el proceso de migrar toda la industria japonesa de Sony a estos países que eran su economía emergente, y hoy día sus universidades están en primeros lugares. O sea que la educación, planificar, mirarse para sí. Las instituciones, educación, las instituciones no van a funcionar si es que no tienen a las personas indicadas. Y esas personas indicadas tienen que ser formadas y preparadas. Así de simple. Más aún, no importa si la empresa es el Estado o es privada. Da lo mismo. Claro. Depende de las personas, en primer lugar. Claro. Fíjate, lo que hablas del desarrollo de Chile. Yo tengo datos muy interesantes, muy simples a la vez. Año 1983, deuda externa chilena, 17.000 millones de dólares. Deuda externa peruana, 13.000 millones de dólares. Nuestra deuda era menor que la de Chile. Exportaciones de Chile en el 83, cuando comenzó la crisis de deuda, eran 2.800 millones.
El Perú exportaba 3.000 millones. Nuestro ratio entonces de deuda con respecto a las exportaciones era mejor que el de Chile en el 83. ¿Qué pasó entre el 83 y el 96? En el 96... 30 años. En el 96, la deuda externa peruana había pasado de esos 13.000 millones a 33.500 millones y las exportaciones solo habían subido a 6.500. ¿En 3 años? No, del 83 al 96. Perdón, ya, es un 13 poco años. Más, ya. ¿no? 13 años. Y, sin embargo, la situación de Chile había cambiado sustancialmente. Lo que acabas de decir, Rodrigo, me hace acordar cómo así se desarrolló esa industria del salmón, la industria maderera, ¿no? En Chile, los frutos, los frutales, las conservas, todo eso se desarrolló porque en una época tuvimos una conversación con Eduardo Aninat, no sé si te trae. Eduardo Aninat fue director general de Crédito Público en Chile en el momento que era director general de Crédito Público acá, y conversábamos sobre alternativas para enfrentar el tema de la deuda externa. Y una de las alternativas que hablamos fue lo que se llama la conversión de deuda en inversión. Lo que estábamos hablando, hablando antes de estar acá. Y una de esas políticas, Chile sí la llevó adelante y en el Perú no se decidió llevarla adelante. Y la decisión de Chile permitió... ¿Invertir en qué área? ¿En qué sector? ¿Esa política en qué se invirtió? ¿Sabes o sea, qué? En educación, en de esos 17.000 millones que debía Chile, convirtió en inversión 11.100 millones de dólares. ¿Pero en qué sector? En diferentes sectores productivos. O sea, invitó a los acreedores a que inviertan en Chile en salmón, en bosques, ¿no? Forestal, agroindustria. Aquí es muy tímido. Quiero rescatar todo lo que hemos conversado en ese momento, que entonces el Perú tendría que cambiar sus ventajas comparativas con ventajas competitivas, ¿no? Ubicar qué sectores son los que le van a dar esa rentabilidad, ese salto. Esa es la clave, ¿no? De hecho, hablamos de que el recurso más importante hoy en día es el capital humano, ¿no? Sin embargo, Perú, igual que Chile, que Colombia y que México, tiene una ventaja competitiva muy importante en capital humano, es población joven, ¿no? Entonces eso nos da unos colchones de crecimiento en sectores procíclicos, ¿no? Del sector financiero, al sector retail, al sector, digamos, de construcción, de vivienda, etcétera. Los países desarrollados hoy día tienen una estructura generacional diferente y están enfrentando una situación bastante complicada. Más vejez, mucha deuda y no necesariamente las ventajas competitivas en capital humano. Entonces ellos lo que necesitan es importar a la gente joven del resto del mundo, pero por temas políticos le ponen todas las trabas del mundo. Esto que está generando que el mundo prácticamente se divida en dos escenarios: países emergentes con mucho potencial de crecimiento y países desarrollados en un estadio maduro con un crecimiento casi vegetativo relativamente bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos 30 a 40 años el capital de estos países desarrollados, porque tienen mucho ahorro también, va a perseguir las mejores oportunidades en los mercados emergentes. Pero ¿qué oportunidades va a perseguir? Nuevamente, los recursos naturales son importantes. Tenemos minería, hay gas, hay petróleo, va a venir esta gente, pero también va a venir por temas del sector financiero, también va a venir por temas del asset management, que esto es la gestión de activos, es una industria poco desarrollada en la región, pero va a venir para maximizar, por ejemplo, el tema forestal, va a venir en todos los sectores donde tenemos ventajas comparativas. El único tema es que hemos tenido estas ventajas comparativas desde la época del virreinato. ¿Y qué es lo que hemos sido nosotros? Unos exportadores de materias primas. Con eso no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Hoy en día el valor agregado está en la manufactura, está en la innovación, está en la tecnología, que empieza siempre en la educación. Y la educación empieza siempre en la calidad de la persona como ser humano. Entonces terminamos en un círculo que ya conocemos. Acá no se está inventando la rueda. Lo que se requiere es un compromiso y un liderazgo. ¿El compromiso de quiénes? Del Estado y del sector privado. No puede haber acá un desarrollo si no están los dos actores. Y en el sector privado, ¿quiénes? La empresa, que incluye el sector financiero corporativo, y los gremios, ¿no? El tema de los gremios en otros países es muy importante porque puedes tú negociar
con el Estado ciertas condiciones que alineen los planes de acción a largo plazo. Nivelando las políticas de atracción de inversión extranjera, nosotros vamos a poder disfrutar de esta inversión, que puede ser conversión de deuda o que puede ser inversión directa, importante en casi todos los sectores, que complemente la inversión de nuestro ahorro nacional. Mucho se habla del tema económico y cómo se financia a nivel global, pero se pierde de perspectiva una nueva tendencia. Chile mostró el camino, Perú fue el segundo, son los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos mutuos y los ahorros de la familia que se llama Family Office. Esos 4 factores han generado un colchón de ahorro propio, interno, que nos da independencia de escoger nuestro destino, como país, pero también por sector, por compañía y como economía en general. Esa independencia hay que aprovecharla, pero es una nueva tendencia. Felizmente, los países de la Alianza del Pacífico tienen la misma estructura en el modelo de desarrollo para lo que es el ahorro interno. Los 4 países tienen fondos de pensiones, las compañías de seguros, el sector financiero abierto hacia el mundo. Tienen monedas flotantes y tienen un Estado que está de promotor, no de intervencionista. Entonces, de esa perspectiva, hay mucho valor en juntarnos como región. ¿Para qué? Para atraer en el mundo el capital que en el mediano y largo plazo se va a volver siempre escaso. El capital, por más que haya un montón de liquidez, es escaso, porque la liquidez puede perseguir la especulación, pero el capital que se invierte a 15, 20, 30 años es el capital que necesitamos. Ahora, y ese hay que atraerlo. Y yo quiero coger algo que usted ha dicho, Melvin. Es necesario liderazgo. En verdad el país es de todos, ¿no es cierto? El país que queremos es de todos. Pero hay un liderazgo, hay alguien que tiene que conducir el coche. Usted lo ha mencionado de alguna manera, el Estado se tiene que poner las pilas. Y en esa línea, ¿qué tan importante es una reforma en el Estado y qué peso tiene que se promuevan servidores públicos idóneos, capaces de mover este carro que necesitamos todos que ande? ¿Quién quiere empezar? Pero por favor, esta rueda, no se peleen. Vuelvo al punto. ¿Qué entendemos por liderazgo? Porque si el liderazgo nosotros se lo vamos a entregar a un gobierno de turno, van a existir un pupurrí de liderazgo que al final terminemos en un círculo vicioso y no llegamos a ningún puerto. Pero por eso la pregunta, ¿qué tan necesario es entonces una carrera de servicio civil? O sea, ¿Qué reformas del Estado son tan necesarias? Todo es importante. Es que tenemos que empezar por algo. Por lo que tienen que empezar, a mi modo de ver, es por ponerse de acuerdo en un proyecto de país. Y eso, por ejemplo, yo escucho en las noticias, las conversaciones entre los sectores políticos, aplaudible. Que hayan dificultades y peleas, van a haber, porque es el primer ejercicio que están haciendo. Pero eso no significa que van a renunciar a eso. Tienen que seguir y perfeccionarlo y llegar a un punto de acuerdo, aunque sean 2, 3 variables, ponerse de acuerdo y empezar a desarrollar el país. ¿Ya? Y de ahí van a venir los liderazgos de los partidos y de la gente de muy buena calidad que existe en el país. Pero si no, tenemos muchos festivales de muchas cosas que no van a llegar a ninguna parte. Pero alguien tiene que empujar el carro. En una familia alguien empuja el carro. Es el mismo país que lo empuja. El país toma conciencia, la ciudadanía, la responsabilidad civil. El hombre de pie. Eso es. Pero es la responsabilidad civil del hombre de pie. Tiene que estar enterado de lo que pasa en su país. Exacto. Tiene que estar... Sabe mejor que nadie. Claro, tiene que saber. Esa es tu función. Claro. Y sabe mejor que nadie, porque claro, todos los días vive, sufre y aplaude lo que ocurre. Claro. O sea, sí, me hace pensar, porque de repente también a veces uno tiene una mirada de los hechos o fuerza respuestas que siempre nos llevan a un camino cuando en verdad podemos empezar a andar otros para encontrar respuestas que queremos como esta, ¿no? Que claro, el Perú sea un líder económico importante en la región. ¿Qué quiere agregar? Sí, no, lo que pasa es que cuando hablamos de liderazgo, el líder que quieres tener tiene que ser una persona que escucha. Claro. Que Básico. escucha y que siente y que percibe lo que la gente, y escucha tan bien que tome en cuenta. No se trata de guardarse una opinión y decir yo mando y yo hago tal cosa porque yo soy el jefe. No, eso tiene que cambiar. Esa es su visión de jefe, no es del líder. El líder poder, es una persona... Es un problema de poder, lo que tú Exacto. señalas. El poder tienes que dárselo a la población.
Y la población tiene que aprender a adquirir el poder. Y a ejercerlo. Y a ejercerlo. Exacto. Yo he visto, por ejemplo, mira, en una época me operaron del corazón y tuve que irme a España convaleciente. El servicio de salud de acá, el servicio público de salud de acá, como yo lo había pagado, me permitía por un convenio con España que allá también me atendieran en el servicio público de allá. Y el servicio público de allá me dio la impresión que era mejor que el de las clínicas privadas de acá, habiendo prácticamente pagado lo mismo que cualquier otro español. ¿Qué pasaba? Se malograba en el hospital español una máquina de rayos X y la población, los enfermos, levantaban la voz y exigían que esa máquina la arreglen inmediatamente. Y la población presionaba para que en menos de una hora esa máquina estuviera arreglada. Eso, acá lo sentimos. No, todavía nos falta. Nos falta conciencia, empoderamiento ciudadano. No estoy queriendo levantar una actitud de rebeldía, no. Quiero simplemente que cada uno sea consciente de lo que dice la Constitución. El país es de propiedad de los ciudadanos. Nosotros tenemos la Asamblea General de Accionistas en el país el día de la votación. Claro. ¿No? Esa es nuestra Asamblea General de Accionistas. Y lo que importa es saber quiénes van a representarnos. ¿Qué falta en el Perú? Creo que faltan partidos políticos bien hechos. Partidos políticos como los que yo he visto, por ejemplo, en Alemania, en el que el miembro de base de un partido político dice algo y se lo toma en cuenta. El que conduce la reunión no es un jefe de la reunión, es un líder que escucha y toma en cuenta todo lo que dice la gente. Y la síntesis que él da al final es la síntesis de todo lo que escuchó. Y si alguien comienza a tomar ideas por su propia cuenta, lo sacan del liderazgo. Pero ¿no? qué interesante, porque también como que es otro tema el ver si hasta ahora en el siglo XXI el liderazgo de los partidos políticos es viable, posible y necesario, ¿no? Pero no sé cómo quieran cerrar el programa. La política está cambiando, o sea, uno ve las manifestaciones que hay a través de las redes sociales, y la política clásica hoy día está sumamente cuestionada. Ya, o sea, aquí se está produciendo un quiebre de paradigma, ya, y hay que tener cuidado, o sea, si no puede terminar muy mal esto. Y no yo creo que hay, digamos, 3 estamentos en toda sociedad, no importa del país que estamos hablando, que son fundamentales, ¿no? El Estado, tú comentaste, la reforma del servicio civil es fundamental, porque es muy importante y es trascendente todo lo que hace como Estado y hacia el futuro del país, ¿no? La empresa privada también es fundamental. Entonces, el rol de los gremios como representantes del sector privado tiene que ser promovido y tiene que ser empoderado, ¿no? Y el ciudadano tiene que encontrar los canales para poder ser representado y para que su voz se haga escuchar. Y esos canales tienen que ver fundamentalmente con asociaciones, digamos, civiles y con partidos políticos, ¿no? Y cuarto elemento fundamental es cómo nosotros nos alineamos en nuestra macro región, ¿no? Cómo hacemos, digamos, que la política del país esté alineada con nuestros vecinos también, en un win-win, ¿no? En un ganar-ganar. Entonces, creo que teniendo estos 4 elementos vamos a encontrar liderazgos bajo objetivos comunes como país que tú comentabas, en estos 4 segmentos, ¿no? El internacional, de los ciudadanos, los empresarios y el Estado, ¿no? Todos al final del día, todos tienen que sumar. Exacto. Ese es el punto. Ahora, hemos hablado, de la última, acerca de qué nos falta, qué debemos hacer, cuáles son los pasos que vamos a seguir para llegar a ser líderes o potencia en la región. Pero de todas maneras también tenemos que comentar qué pasos ya dimos, dónde estamos. Me gustaría que sea la reflexión final de esto. Claro, Perú hoy en día es reconocido como un líder en la región en términos de tasa de crecimiento, en términos de cuánto hemos avanzado reduciendo la pobreza, en términos de la apertura que hemos tenido para que la inversión internacional nos vea. Entonces nuestra tasa de crecimiento es líder, estamos muy bien ubicados solo después de Chile en términos de competitividad, en términos de doing business, lo cual, digamos, considerando que en la región estamos hablando de más de 10 países que más o menos tienen las condiciones de Perú, es algo muy positivo, somos el segundo. Pero no debemos nunca dormirnos en nuestros propios laureles o ser complacientes, ¿no?
desde mi perspectiva como país, es bueno tener a Chile como un benchmark de referencia, porque ellos han hecho cosas muy buenas. ¿Qué significa, perdón, benchmark? Como un benchmark de referencia es un parámetro al cual hay que compararnos para ver si estamos haciendo bien o mal las cosas. Entonces yo creo que Chile, en términos de institucionalidad, en términos de Estado, en términos de representatividad del sector privado, es mucho más desarrollado que Perú y hay que tratar de alcanzar ese estándar. Chile tiene una población de 17 millones, Perú tiene una población de 30 millones y Chile tiene un PBI más grande que el de Perú. Entonces, cuando uno ve los recursos, eso no es una ecuación lógica, ¿no? O sea, uno hace la aritmética y Perú debería tener un PBI más grande que Chile. ¿Qué es lo que está haciendo que Perú esté en estas condiciones? Justamente una serie de problemas, de crisis que hemos tenido en el pasado y que ahora, felizmente, se está encaminando y se está enrumbando, ¿no? Las últimas elecciones, las últimas 2 elecciones, nos han dado una lección respecto de que una vez que el tren ya agarró una cierta velocidad, para los nuevos gobernantes es muy complicado, muy difícil cambiarlo porque está haciendo cosas buenas. O sea, el modelo está funcionando. Entonces hay que corregirlo, hay que acomodarlo, hay que arreglarlo. Pero fundamentalmente hay que reconocer de que estamos aún a la mitad de camino. No estamos a los niveles ni siquiera de Chile, que es el más cercano, ni siquiera de otros países que deberíamos ver de perspectiva, también como punto de referencia, Corea del Sur, por ejemplo, o Nueva Zelanda, o Suiza. Entonces tenemos que seguir mejorando y para eso se ha reclamado mucho el tema de las reformas. ¿Desde cuándo no se hacen reformas estructurales importantes? En ese aspecto hay que reconocer que este gobierno, el ministro de Economía en particular, Miguel Castilla, ha estado pujando por hacer cambios en los últimos tiempos. Y hay que apoyar esos cambios. Pero todavía queda, por ejemplo, la reforma laboral, que es un tema fundamental. De acuerdo. Guillermo, ¿qué dice usted? Y cerramos con Rodrigo. Sí, bueno, efectivamente se habla de crecimiento. El crecimiento se nota, se percibe y es una evidencia. Sin embargo, el problema no es solo crecimiento, es desarrollo. Lo que se necesita es un plan de desarrollo. Y eso hay que organizarlo, hay que decidirlo. En ese plan de desarrollo deben haber prioridades, ¿no? Y la prioridad fundamental para una población como la nuestra, para comenzar, es la seguridad alimentaria. Y la inversión debería poderse canalizar hacia ahí. No solo se debería pensar en un sector o en otro, sino debería saber cuál de los sectores es más importante para el punto de partida del país en el que estamos. Eso es un primer punto. En segundo lugar, la relación con los otros países es muy importante. Sin embargo, la conciencia esta de ciudadanía a la que me refiero, en la que las personas tienen que ser capaces de sentirse dueños de su país y no hacer lo que la mayoría de la gente hace, que es decir, el Estado no hace, y le echan la culpa al Estado como si fuera el Estado una tercera persona. Y el Estado no es una tercera persona, es uno mismo. Mi abuela decía, el ojo del amo engorda el caballo. Y si tú eres consciente que el Estado es tuyo, entonces tú eres el amo y tú deberías preocuparte de que el caballo esté gordo, ¿no? Y entonces eso de ahí falta en la conciencia nacional. De acuerdo. Rodrigo. Bueno, de los 20 años que conozco el Perú he visto desarrollos notables. Esto de crear confianza y captar capitales en el extranjero es algo notable. El desafío que tiene para adelante es mucho más complejo. Gobernar a futuro es mucho más complejo. Ya las demandas sociales, el entorno político en la región va a ir cambiando, lo que está pasando hoy día en el primer mundo, o sea, las crisis en Estados Unidos, Europa, y lo que viene ahora, las desconfianzas por los temas de espionaje, eso va a rebotar de alguna forma en las economías. También. ¿Ya? Entonces, todos esos fenómenos hoy día hay que empezarlos a visualizar. Yo creo que está muy bien encaminado el Perú, pero de aquí para adelante los desafíos vienen bastante complejos. Un reto para nosotros en el 2021, ¿no? Ojalá que nos veamos nuevamente para comentar los logros que hemos llegado a partir de este programa. Y terminó un tema inicial. ¿Qué le falta al Perú para ser una potencia en la región? Y se convirtió en un tema de qué necesita o qué tiene el Perú para ser un líder económico en la región. Y hemos más o menos llegado a la conclusión de que se necesita una visión de país. Y una visión de país significa interesarse por los recursos humanos, tener
recursos humanos. Somos recursos humanos, somos personas. Personas que tenemos aspiraciones y personas que necesitamos que esas aspiraciones se desarrollen en climas de estabilidad a través de políticas y mecanismos planificados y más o menos en 4 patas de una mesa o 4 sectores, como dijo Melvin, que son el Estado de todas maneras, que es la sociedad, sus organizaciones sociales, sus partidos políticos, la ciudadanía, las regiones, y creo que me falta alguna, y el empresariado, ¿no? Entonces, podemos cerrar de esta manera el programa de hoy. No sé, Willy, cómo lo quieres hacer. Susana, Agradecer a nuestros invitados por su valioso aporte. Me parece que va a contribuir por lo menos en que necesite esa chispa de, como decían acá, parte de nosotros este cambio, ¿no? Esta ruta. O sea, hay crecimiento, pero también tenemos que ser ciudadanos que seamos conscientes y que reclamemos y que también aportemos a nuestro país. Así es. Está en nuestras manos que nuestro país sea el país que queremos. Ya será hasta la próxima. Gracias.